Saludos hermanos de las Buenas Nuevas Portugal. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes, de poder bendecirles en este domingo. Mi nombre es Otoniel Mendoza, sirvo con Dynamic Church Planting International o DCPI, un ministerio que se enfoca en entrenar líderes en plantación de iglesias, capacitarlos y simplemente acompañarlos en ese camino. También sirvo como misionero en México y toda América Latina y tengo una fundación en la frontera entre Tijuana y Estados Unidos que se enfoca en ayudar a personas que tienen problemas, necesidades, gente que sufre de inseguridad alimenticia, es decir, no saben qué van a comer en el próximo día o en las próximas horas. Y nos hemos enfocado en usar esa herramienta para alcanzar a las personas para Cristo y conectarlos con pastores que están plantando iglesias en la zona. Hoy me invitaron el pastor Luis, un saludo Luis y un saludo a toda la familia. Hoy me invitaron a compartirles un poco sobre este tema de la resurrección de Jesús. Estamos en Semana Santa y creo que es un tema tan especial poder compartirles a ustedes desde aquí, desde Tijuana hasta allá, hasta Portugal, este tema tan hermoso. Yo quiero que me acompañen a leer un texto tan especial para mí y es un texto tan especial en la palabra. Está en Mateo 28, 1 al 20. Se los voy a leer todo y luego comenzamos en este proceso de lo que es entender la belleza del proceso de resurrección de Jesús. Dice así: cuando al amanecer del domingo María Magdalena y la otra María regresaban a la tumba, hubo un fuerte temblor. Un ángel del Señor acababa de descender del cielo y tras remover la piedra se había sentado en ella. Tenía el aspecto de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, temblando de miedo, se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no teman. Sé que buscan a Jesús el crucificado, pero no lo encontrarán aquí, porque ha resucitado, como se lo había dicho. Entren y vean el lugar donde lo habían puesto. Ahora váyanse pronto y díganles a los discípulos que Él ya se levantó de los muertos, que se dirige a Galilea y que allí los espera. Ya lo saben. Las mujeres, llenas de espanto y alegría a la vez, corrieron a buscar a los discípulos para darles el mensaje del ángel. Mientras corrían, Jesús les salió al encuentro. Buenos días, les dijo. Ellas cayeron sobre sus rodillas y abrazándole los pies lo adoraron. No teman, les dijo Jesús. Digan a mis hermanos que salgan enseguida hacia Galilea y allí me hallarán. Mientras esto sucedía, los guardias del templo que habían estado vigilando la tumba corrieron a informar a los principales sacerdotes. Estos inmediatamente convocaron a una reunión de jefes judíos y acordaron entregar dinero a los guardias a cambio de que dijeran que se había robado el cuerpo de Jesús cuando ellos se quedaron dormidos. Si el gobernador se entera, les aseguró el concilio, nosotros nos encargaremos de que no les pase nada. Los soldados aceptaron el soborno y se pusieron a divulgar aquella falsedad entre los judíos, y todavía lo creen. Los discípulos se fueron a la montaña de Galilea donde Jesús les dijo que habría de encontrarse con ellos. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos no estaban completamente convencidos de que en realidad era Jesús. Pero él se acercó y les dijo: he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Señor Jesús, en este momento yo te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias porque tú has sido fiel, Señor. Tú nos has acompañado hasta acá y nos permites compartir tu palabra. Permite que a mis hermanos de las Buenas Nuevas en Portugal esta palabra les ayude, les muestre y les rete en aquello que tú me has retado a mí al conocer, escribir y comprender este mensaje. Sé tú con nosotros el día de hoy. En tu nombre, amén y amén. El título del mensaje de hoy es: Él vive, y eso lo cambia todo. Permítanme manejar hacia un lugar muy especial para mí,
para compartirles este mensaje y simplemente observar juntos lo que Dios nos quiere mostrar. Saben, cada vez que yo ando aquí en Tijuana, manejando y observando lo que Dios nos ha entregado a hacer en esta ciudad, yo pienso en tantas cosas de las que Jesús hizo y de las que Él nos ha entregado a hacer como sus discípulos. Y entiendo que no es fácil caminar en lo que Él nos ha entregado. Y tampoco fue fácil para los mismos discípulos de Jesús caminar en lo que Él les estaba entregando. Esta ciudad tiene la particularidad de que, según estadísticas, es la ciudad más peligrosa del mundo o más violenta del mundo. Y para mí es tan interesante porque nunca me he sentido así en esta ciudad. Me siento más bien en la ciudad más segura del mundo. Me siento en el lugar donde Dios me puso y entiendo que esta ciudad ha sido un gran regalo. Ha sido un gran regalo al poder observar la necesidad de tanta gente, abrazar a tantas personas que necesitan ayuda. Algunos de ellos compatriotas venezolanos, algunos de ellos son parte de la amada República Colombiana, algunos de ellos de Centroamérica, pero todos, cada uno tiene la misma necesidad y es de conocer a Jesús. Cuando yo entiendo que Jesús vive y que eso lo cambia todo, comienzo a observar el texto que acabo de leer con una visión diferente, con una visión en la que comprendo que simplemente Él siempre cumple lo que nos ha dicho. Dice la palabra que el ángel le dijo a las mujeres, Él no está aquí, Él ha resucitado tal como lo dijo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dudado de esos procesos que Dios nos ha dicho? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos puesto a pensar qué fue lo que el Señor me dijo y realmente Él lo va a hacer? Si recordamos bien en la palabra, podemos observar que Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a morir, pero efectivamente él iba a resucitar al tercer día. Y yo no sé qué fue lo que pasó con los discípulos de Jesús, con las mujeres y los hombres que le seguían, pero es como que se les olvidó, como que quizá no se dieron cuenta de lo que él estaba diciendo o quizá dijeron, oye, Jesús habla en tantas parábolas que a veces pareciera que nos está queriendo decir algo más y no entendieron que este proceso de morir y resucitar era un proceso literal. Jesús se estaba refiriendo a algo literal. Cuando entendemos que Jesús le dijo a sus discípulos lo que iba a suceder, y entendemos que también Jesús a nosotros nos ha dicho tantas cosas, tenemos que entender que Él cumple lo que promete. Siempre, siempre. Yo no sé por qué tú estás en Portugal. Yo sé por qué yo estoy en Tijuana. Pero si tú te preguntases por qué estás en Portugal, te encontrarías con algunas respuestas interesantes. Quizá esa respuesta puede ser, bueno, porque fue una decisión para ayudar a mi familia. Quizá en otros casos es, me vine a ser parte del equipo plantador de las buenas nuevas. Quizá en otros casos es, soy el líder visionario de esta plantación. Quizá en otro caso fue, no sé por qué, pero llegué a Portugal. Pero la realidad y el camino siempre te va a mostrar que Jesús siempre cumplirá lo que Él prometió. Hace algunos años comencé a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? Ya estaba sirviendo con este ministerio de plantación de iglesias, pero yo sabía que había algo más. Yo sabía que podíamos hacer algo más. Teníamos en las manos tantas herramientas y queríamos bendecir a tantas personas. Y yo todavía tenía dudas. Yo decía, Señor, ¿qué quieres hacer? Y hacía muchos años antes, alguien me había hablado, me había dicho, el Señor quiere usarte para alimentar a miles de personas y usar eso para que su nombre sea conocido.
Yo soy chef de profesión, por algunos años ejercí mi profesión y hubo una etapa en la que dije, oye, como que mi profesión no sirvió para nada, porque lo que hago es enseñar, lo que hago es producir contenido para entrenar líderes, lo que hago es viajar y acompañar a líderes en procesos de plantación de iglesia. Entonces, ¿por qué Dios me permitió estudiar cocina? Con el tiempo, la visión de esto que estamos haciendo hoy en día en Tijuana la comenzamos a escribir y básicamente comenzamos a usar esos milagros que hizo Jesús a través de los panes y los peces para alimentar personas continuamente. Si te soy sincero, cuando venía mudándome de Puebla, una de las ciudades más bonitas de México, a Tijuana, tenía muchas dudas. Tenía muchas dudas porque recordaba aquella vez que alguien me dijo que iba a usar esos dones, talentos, conocimientos que tenía en el área de cocinar para alimentar a personas, pero tenía dudas porque no tenía nada de las finanzas que implicaría un proyecto como este. Hoy, luego de 1 año y 4 meses en esta ciudad, entiendo que Dios cumple lo que prometió. El año pasado logramos alimentar más de 1,800 personas. Y si te soy sincero, yo no sé cómo, pero Dios cumplió lo que prometió. Y este año, en lo que va de año, ya llegamos a las 1,000 personas alimentadas. Y no solo los estamos alimentando físicamente, son trabajadores de las calles de Tijuana, de las calles de una población llamada Rosarito, que están vendiendo en las calles y a veces no han comido nada. El día anterior no comieron o pasaron 2 comidas sin hacerlas y ellos están aquí buscando una vida mejor. Algunas personas también están buscando migrar y lo que hacemos es darles una carta diciéndoles este primer punto que te estoy compartiendo. Dios cumple lo que prometió. Dios siempre se encarga de cumplir su palabra porque Él es santo. Y al Él ser santo, Él siempre va a cumplir lo que dice porque su santidad incluye su fidelidad. Eso a mí me encanta. A mí me encanta porque puedo observar continuamente y puedo confiar continuamente que Él no falla. Y Jesús no le falló a sus discípulos. Él resucitó y al resucitar cumplió lo que había dicho. Yo sé que Jesús va a cumplir lo que Él ha dicho en tu vida. Eso no lo puedes dudar, no deberías tener dudas de eso. Pero muchas veces las dudas vienen. O muchas veces el enemigo intenta engañarnos para que dudemos en ese proceso. Pero hoy simplemente te quiero decir, necesitas confiar en que Él cumplirá. Porque así como cumplió su resurrección, Él cumplirá lo que a ti te dijo que iba a hacer contigo. Ahora bien, si entiendo que Jesús resucitó, si entiendo que Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Entiendo que Él vivió, me mostró la verdad, murió en esa cruz por ti, por mí, y cumplió su palabra de que iba a resucitar. Tengo que entender un segundo punto. Y ese segundo punto tiene que ver con que Jesús está caminando contigo y todavía sigue caminando con muchos más que creen en Él. Jesús caminó con sus discípulos luego de haber resucitado, caminó con ellos. Y el texto bíblico me encanta tanto porque nos muestra que dice que Jesús se aparece y Él consoló a aquellos que estaban tristes, pero los comenzó a dirigir. El Señor Jesús sigue caminando con nosotros. Es decir, la resurrección de Jesús no solo fue una prueba de poder, del poder que él tenía, sino una prueba de la cercanía que él tiene y tuvo con sus discípulos. Cuando entiendo que Jesús camina conmigo, tengo que entender que así como él cumplió su palabra de resucitar, Él va a cumplir día a día su palabra de que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él permanece con nosotros. No sé por qué,
Pero cuando vienen los momentos difíciles, sentimos como si Él no estuviese caminando con nosotros. Pero al observar la iglesia primitiva, al observar los discípulos de Jesús, luego de que Él resucitara y ascendiera a los cielos, que ya vamos a hablar un poquito más de eso, observamos que los discípulos de Jesús también pasaron por situaciones difíciles. También vivieron momentos oscuros. De hecho, algunos de ellos murieron de una forma muy oscura. Y a nosotros a veces se nos olvida que este caminar incluye aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Hay del mundo por las aflicciones. Pero hermanos, hermanas, pastores, líderes, nunca debemos olvidarnos que Él sigue caminando con nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de sus enseñanzas. Así como Él caminó con sus discípulos, Él también continúa caminando con nosotros hoy. Yo no me imagino cómo es Portugal, me imagino la lengua. Yo viví unos años en Brasil y fue muy linda la etapa que logré vivir en Brasil. ¿Por qué? Porque en esa etapa viví tantas situaciones locas y difíciles. Desde que me quedara sin dinero en un país desconocido, hasta que viajando a Chile en una ocasión, para los que vivieron en Chile, sufrí un robo terrible en el que me dejaron sin nada, hasta sin pasaporte me dejaron. Y tuve que moverme durante unos días en Santiago de Chile sin conocer esa ciudad, ir al consulado venezolano e intentar sacar un pasaporte de emergencia. En ese proceso de sacar el pasaporte de emergencia, con el deseo de volver a Brasil a terminar mis estudios de plantación de iglesias y misiones, viví situaciones milagrosas muy hermosas. Viví procesos en los que un día, cuando estaba en el consulado, llegamos a la conclusión de que la única opción era un salvoconducto para devolverme a Venezuela y perder los estudios que había hecho, o simplemente intentar aplicar a un pasaporte de emergencia. Recuerdo que la cónsul me dijo, bueno, usted puede pagar lo que cuesta el pasaporte de emergencia. En ese momento costaba $120, algo así. Y podemos intentarlo, pero sí le quiero advertir, me dijo ella, ese pasaporte solo se lo dan a personas muy importantes, a hijos de políticos, a gente influyente en Venezuela, ¿usted me entiende? Y yo le dije, bueno, vuelvo el lunes, era fin de semana, y si Dios me provee el dinero, yo vuelvo y aplicamos. Yo no tenía el dinero para aplicar ese pasaporte. Me fui a Quilpué, un lugar cercano a Santiago relativamente, y ahí estaba el grupo misionero con el que había ido a Chile. Y cuando llego a Quilpué, lo primero que me sucede fue que una persona llegó sin saberlo y metió el dinero exacto que yo necesitaba para sacar ese pasaporte, para aplicar a sacar el pasaporte. Y en ese milagro comencé a entender algo. Mientras los días anteriores había caminado en Santiago de Chile sin conocer esa ciudad, había conocido tantos procesos complejos de los flagelos que vive la ciudad. Había visto la mano de Dios en provisión en cada momento. Me di cuenta que Dios siempre está caminando con nosotros. Pero, ¿saben? Me di cuenta de una forma curiosa. Me di cuenta porque por años, por muchos años, yo había caminado con Dios bajo la fe de mis padres. Pero en esta ocasión, en Santiago de Chile, estaba aprendiendo a caminar con Dios bajo una fe en la que solo estábamos Él y yo, en la que yo solo podía depender de Él y confiar en que Él haría. Llega el día lunes, luego de una linda experiencia en un evento ahí en Quilpué, luego de tener el dinero para sacar el pasaporte, llego al consulado y cuando llego al consulado, la cónsul me dice, listo para aplicar, tienes el dinero. Hago el pago del arancel. Luego de hacer el pago del arancel, ella empieza a llenar los datos y a hacer la solicitud. Y en ese proceso, mientras ella hace la solicitud, me dice, si quieres me esperas, van a ser unas 2, 3 horas mientras dan la respuesta, pero esperemos a ver
Sinceramente, me dice ella, es complejo que te lo den, pero vale la pena intentar. Salgo de la oficina de la cónsul y cuando me siento en la sala de espera, no habían pasado 5 minutos, la cónsul me llama y me dice, tú me tienes que estar mintiendo, tú eres hijo de alguien importante en Venezuela. Le digo, no, yo soy hijo de una pareja de misioneros cristianos que han ayudado a plantar iglesias, pero no, no soy nadie importante, no tenemos nada que ver con la política, no tenemos que ver nada con estos procesos. Era el año 2012, si no mal recuerdo. Ella me miró, se sonrió y me dice, te acaban de aprobar el pasaporte, no fueron ni 10 minutos lo que tomó para que se aprobara. Llenó el pasaporte y me lo entregó en la mano. Y en ese momento entendí que Dios me estaba llamando a caminar tomado de su mano para siempre, no bajo la fe de mis padres, sino bajo la fe agarrada solo de su mano directamente. ¿Por qué te comparto esto y por qué me emociona tanto este proceso? En mi vida he visto tantos momentos en los que aún viendo a Cristo resucitar, aún sabiendo que Él cumple su palabra, me he visto en tantos momentos dudando cuando en mi caminar me doblo un pie, cuando en mi caminar me caigo y me raspo el codo o me golpeo, cuando en mi caminar siento miedo en las noches oscuras y a veces me olvido de que no estoy solo caminando. A veces me olvido de que Él sigue allí y Él ha permanecido allí. Jesús no solo resucitó, Jesús también caminó con sus discípulos, los buscó, se acercó a ellos, de la misma manera que Él lo hace contigo y conmigo continuamente. Y no nos debemos olvidar de algo tan valioso. La resurrección es un tema tan sencillo y tan complejo de explicar a la vez. Explicarle a un niño que un muerto puede levantarse y levantarse después de 3 días. Hay un dicho en Venezuela que dice el muerto y el arrimado a los 3 días hieden. Y es chistoso porque tenemos que estar conscientes que un muerto como Jesús ya olía mal, pero en su proceso no hay una conceptualización del mal olor, o no dice la Biblia tampoco de cuando Él se encontró con sus discípulos si olía mal o no. Porque en ese proceso lo que tenemos que entender es que era 100% Dios el que estaba allí frente a ellos. Cuando tú estás en tus momentos más difíciles, en tus momentos más duros, en tus noches más tristes, es 100% Dios el que está al control de todo. Es 100% Dios el que no va a permitir que las cosas se destruyan o se dañen. Es 100% Dios quien sostiene todo aquello que tú tienes miedo a que se derrumbe. Sabes, yo no tengo un mensaje súper profundo para decirte, pero sí tengo un mensaje que vivo día a día en mi caminar con Él. Y es que Él no nos va a abandonar. Él va a permanecer. Si Él resucitó, no fue para abandonarte. Si Él resucitó, fue para mostrarte que Él va a permanecer y permanece continuamente contigo y conmigo. No podemos dudar de eso. Eso no puede estar en nuestras mentes. No podemos seguir pensando, es que las cosas no están saliendo como yo esperaba. Creo que Dios me abandonó. No te ha abandonado. Él sigue allí. Hay un proceso. ¿Cómo es ese proceso que estás viviendo? Solo Él lo conoce. Pero tú simplemente tienes que aceptar el proceso, tomarlo de la mano y decir, Señor, así como quizá alguno de los discípulos dudó, Señor, ¿realmente eras tú? Y notar las heridas sanadas ya y decir, wow, Señor, eres tú. Sigues aquí conmigo. Sigues aquí
conmigo. Qué genial que podamos decir eso. Qué genial que podamos abrazar esa decisión y esa realidad de entender que Jesús vive y vive para siempre. Ahora, hay un tercer y último punto dentro de este texto que a mí me encanta. Es que este mensaje que Jesús nos dio no es un mensaje para ser guardado, no es un mensaje para ser escondido. Si Él resucitó, si Él camina con nosotros, este mensaje necesitamos esparcirlo. Y ese es el tercer punto. El mensaje que Jesús nos deja no es un mensaje para ser guardado, es un mensaje para ser esparcido. Es un mensaje para entender que Él ha permanecido y seguirá permaneciendo con nosotros mientras busquemos servirle a Él continuamente y mientras le estemos esperando en su segunda venida. El texto ya tú te lo debes saber de memoria, la Gran Comisión. Este texto que estamos conversando cierra con un vayan y hagan discípulos en todas las naciones. La vida de Jesús, su crucifixión, su muerte, su resurrección y su caminar con nosotros y sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, tiene mucho que ver con el qué vamos a hacer con todo esto que Él nos ha permitido vivir y entender, porque el Evangelio solo aquellos que han sido llamados a entenderlos lo pueden entender. Yo amo este concepto de comprender la base del Evangelio. Lo amo porque Él tiene un deseo gigante de que abracemos aquello que abraza su corazón, de que nuestro corazón late como lata su corazón. Y a veces es raro, ¿no? A veces parece que no logramos tener el concepto correcto de cómo late el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? ¿Cómo Él nos quiere abrazar? ¿Cómo Él nos quiere ayudar? Pero a veces también podemos entender que hay un propósito más grande que el que nosotros logramos ver en el camino. Y ese propósito más grande nos lleva a mirar, a pensar, a fluir, a soñar, a simplemente comenzar a actuar sanando a otros, comenzar a actuar siendo las manos y los pies de Jesús en todo lugar a donde Él nos llame y entendiendo que su corazón late por el perdido continuamente. Su corazón latía por ti y por mí, sigue latiendo por ti y por mí, porque sin Él estamos perdidos. Y no podemos dejar de practicar continuamente aquello a lo que Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a abrazar al perdido, a alcanzar al perdido, a mostrarle al perdido la verdad de Jesús y caminar con el perdido hasta su venida. Y Él se va a mostrar continuamente en nuestras vidas para accionar en eso. Hay un texto bíblico que a mí me encanta y en uno de los entrenamientos que enseñamos, usamos ese texto bíblico para describir cuál es el deseo de Dios. Y es un deseo muy profundo. Déjame, me estaciono y te leo el texto tan especial. Es un texto espectacular para mí y que yo creo que es de lo mejor que se puede leer en la Biblia. Déjame te leo el texto. El texto dice así, es Habacuc 2:14. Y el texto dice, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Te lo vuelvo a leer. Así como las aguas llenan el mar,
la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Yo quiero enseñarte algo y esta fue la razón por la que me monté en el carro y te quiero enseñar uno de los sitios más lindos de esta ciudad donde vivo para que entiendas este texto conmigo. Camina conmigo a este lugar. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Sabes? Probablemente en este momento ya estás viendo la playa, el mar de Rosarito. Y cuando yo pienso en este texto y pienso en el objetivo de Dios en todo este camino, pienso en cuánto es el deseo de Dios para que nosotros abracemos aquello que Él nos ha indicado. Y yo no sé cuánto tú entiendes el llamado que Dios nos ha entregado como sus siervos, como sus hijos. Pero así como las aguas cubren el mar, Él anhela que la tierra entera sea llena del conocimiento de su gloria. ¿Cuántas cosas ha hecho Jesús por ti? Te pregunto, si entiendes que en algún momento tú y yo estuvimos muertos, entiendes también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si entiendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entiendo que Él cumple su palabra. Él dijo, voy a resucitar. Y así lo hizo, al tercer día resucitó. Pero si entiendo también que Él resucitó, entiendo que Él va a caminar conmigo en toda situación, en todo momento, en todo lugar. Y al entender que Él camina conmigo, entiendo también que ese mensaje que Él me ha entregado no es para guardarlo, es para compartirlo, para esparcirlo, para alcanzar a otros con su palabra. Así como las aguas cubren los mares, así también será llena la tierra del conocimiento de su gloria. Este mar no cubre parcialmente, este mar cubre completo. Él vive y eso lo cambia todo. Y esa es mi verdad y sé que es tu verdad. Y te animo a que continuamente la abraces, continúes conociendo más de Jesús y continúes esparciendo su mensaje sin olvidar que Él va a caminar contigo en todo momento. Una última cosa para cerrar. El texto también menciona que los guardias se inventaron una historia y se hizo un complot para inventar una historia sobre que se habían robado el cuerpo de Jesús. Aún los judíos hoy en día, dice el texto, creen en esto. No creas que el enemigo va a estar contento con que tú abraces esta verdad. El Señor quiere que la gente viva en la eternidad con Él. El Señor quiere que las aguas cubran los mares, así sea su gloria continuamente en la humanidad. Apocalipsis 7:9 habla de que todas lengua, toda tribu, toda nación estará allí representada adorando al Señor. Mi pregunta para ti es, si tú y yo necesitamos accionar en eso porque es un privilegio, ¿crees que el enemigo va a estar contento? El enemigo va a inventar mentiras, él va a querer engañarte, pero nunca te dejes engañar y recuerda, Él cumple, Jesús cumple lo que prometió. Recuerda, Él camina contigo continuamente y recuerda, el mensaje que Él te ha dejado no es para guardarlo, es para esparcirlo. Dios te bendiga y te guarde y un abrazo hasta donde estás.